tal? ¿Cómo les va? Querido Iván, estoy en la RCT, un lugar paradisíaco aquí en Chapadmalal, y quiero acompañarlos en el último día del año especialmente con una columna que lleva impresa la tristeza en general de lo que ha sido esta temporada, también la preocupación inmensa por el futuro, tanto inmediato como mediato de la Argentina, porque el compromiso es para este año que va a empezar mañana, es para dentro de 3 años, 5, 10 y hasta 100 años. Los dislates, los errores, la brutalidad de este gobierno neoliberal no nos darán tregua durante muchísimo tiempo. Pero antes de todo esto quiero hablar, Iván, de lo que ya mencionaste, por cierto, en el diario, y es la muerte de Héctor Timerman, el ex canciller. Hoy miraba los títulos de Clarín y La Nación, y no han tenido respeto ni para esta etapa, este momento de la vida del país, cuando se llora por un buen sector de la sociedad a una persona que fue muy útil, a un hombre que, entre otras cosas, consiguió, con su persuasión, con su trabajo, convencer a 136 votantes en la ONU para que estuvieran del lado argentino y no del lado de los fondos buitres. Esa fue la gran batalla de Héctor Timerman junto a Kicillof. Por supuesto que esto no es ni mencionado. Se habla solamente del tema del memorándum, como este ha sido estigmatizado, como la DAIA, la cúpula infame de la DAIA, y como Clarín y La Nación, que son iguales, y el gobierno han jugado con que el memorándum con Irán era la última miseria que podía recorrer un gobierno. Cuando dicen involucrado Timerman con lo de Irán, lo que están tratando de decir es que su trabajo, su tarea fue la acusación que le han hecho de traidor a la patria. A mí me rompe el corazón esto. Por la historia de la familia Timerman y por Héctor Timerman, a quien conocí como periodista en algún momento y después seguí en su actividad como canciller, que tuvo cosas seguramente criticables, cosas aprobables, pero que de ninguna manera es esta síntesis pérfida que se permiten hacer lo que llamamos diarios dominantes, y yo me permito decir directamente diabólicos. Vale la pena recordar algunos de los episodios casi que mechados de lo que ha sido esta historia, aquello de las alertas rojas, aquello del pedido, el desmentido de Robert Noble, el hombre de Interpol, años y años, el capo de Interpol, que otra vez ante la muerte de Timerman salió por tuit a decir qué es lo que sabe de Timerman, cuál fue el comportamiento que tuvo Héctor Timerman en toda esta historia, la mentira de las alertas rojas. Lo dijo en aquel momento, cuando Timerman había salido a refutar a Nisman y su incalificable acusación sobre el memorándum con Irán. Lo dijo cuando empezaba el juicio. Le pide a la justicia argentina, Robert Noble, para venir a declarar. En nada de esto le llevan el apunte, porque saben que bastaría que Noble se siente, le digan: señor Noble, las alertas rojas y todo lo demás, ¿es verdad que el gobierno argentino pidió que la levantaran? No, de ninguna manera, todo lo contrario. Y se termina el juicio, este infame juicio de la cúpula de la AMIA. Recordemos aquello. Yo ya ayer dije que Nisman mentía. Hoy a la mañana me comuniqué con quien fuese secretario general de Interpol desde el año 2000 hasta el año 2014. El señor Ronald Noble, porque quería informarle lo que estaba sucediendo en la Argentina y las difamaciones que estaban ocurriendo sobre la relación de Argentina con Interpol. El señor Noble me dijo que estaba informado por los medios de prensa internacionales, que no podía creer lo que había leído, sobre todo el ataque hacia la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, y me envió el siguiente correo electrónico que quiero leerles. Estimado ministro Timerman, buen día. Escribo para dejar en claro su posición y la del gobierno argentino en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al atentado terrorista de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, que mató a 85 personas e hirió a cientos más. Mientras era secretario general de Interpol, en cada ocasión que usted y yo
hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al caso AMIA. Usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes. Es tan triste la injusticia, duele tanto. Posiblemente a usted, como a mí, es uno de los temas que más mortifica. Cuando hay una injusticia y uno la puede comprobar, como en este caso. Ya los títulos de hoy son despreciables. ¿Qué hace el Mañeto y los Aguirre persiguiendo hasta después de muerta a una persona que fue, en todo caso, un funcionario que no les gustó, pero de ninguna manera un traidor a la patria? Nada de lo que sugieren en torno al memorándum con Irán. ¿Hasta dónde pueden hacer ese que alguna vez se llamó periodismo de guerra por uno de sus periodistas, o que nosotros llamamos directamente periodismo basura? Pero ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde van a avanzar? A todas las personas, incluso a Mañeto, seguramente cuando, como a mí, como a todas las personas, le llegue la muerte, lo van a recordar con mucho más respeto. Bueno, él mismo se lo va a dar desde sus propios diarios. A las personas, aunque sea la muerte, las mejora, pero es tal el hostigamiento al nombre de Timerman que ni siquiera en este caso eso ha ocurrido. Pero está el juego de la Daya. La cúpula de la Daya es lo más bochornoso que a mí se me ocurre en toda esta historia del memorándum y de lo que ha sucedido. Bueno, fueron capaces de enterrar a Nisman en un lugar que no le correspondía según los preceptos religiosos, para decir que Nisman había sido asesinado, sabiendo íntimamente, porque tan tontos no pueden ser, que Nisman se suicidó. Como cada día ha ido quedando más claro, y hasta su ex mujer se apartó como creyente porque ya es un desastre, una aberración jurídica, lo que hizo después de todo el daño que por supuesto promovió la señora Arroyo Salgado en esta historia. Pero volviendo a la Daya, atacar de esa forma a un judío de ley, a un judío importante, a un judío trascendente de la colectividad, faltarle el respeto de la forma en que lo han hecho, llevarlo a la consideración de traidor a la patria, hacerlo de la forma que han recorrido a través de la discusión del memorándum, con un juicio que había terminado, por supuesto, recomenzarlo con gente que ellos mismos han puesto. Hay una nueva conducción en la Daya, démosle una oportunidad a la cúpula, que el señor Noblovitz, creo decir bien su apellido, tome cartas y diga, ¿podemos empezar de nuevo en esta historia? ¿Podemos hacer alguna reparación con relación a toda la injusticia que hemos tirado encima de un judío, de uno de nosotros, como Héctor Timerman? Ojalá que esto sea posible. Mientras tanto, dos testimonios que me importan sobre lo que ha ocurrido con Héctor Timerman. Uno, de Leopoldo Moró. Héctor ha sido víctima de una gran injusticia. La canalla que lo persiguió, que lo hostigó, que lo mortificó, que lo estigmatizó, no la vamos a olvidar. Héctor fue víctima también de eso, del fiscal Molde, de Bonadío, de lo peor que estamos conociendo los argentinos, de esa máquina de perseguir, de desprestigiar, de intentar destruir, y fundamentalmente por Mañeto y sus mercenarios, se hizo campaña contra él y contra el padre en su momento, por su condición de judíos. Y ahora lo querían hacer aparecer como cómplices de aquellos que atacan al Estado de Israel. Son mercenarios que están al servicio de cualquiera, miserables, porque no se puede decir otra cosa, que aún sabiendo que Héctor estaba en su agonía, lo atacaban despiadadamente, escudándose en la libertad de prensa. Y por último, el testimonio muy duro que comparto de Aníbal Fernández. ¿Cómo estás vos con esta noticia? Mal. Es un amigo, uno de los amigos que dicen la región. Mal desde el punto de vista humano. Han sido desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político, desde el punto de vista personal de él, desde el punto de vista de su familia, el daño que han hecho tipos impresentables como Mauricio Macri, como Laura Alonso, como Patricia Bullrich, como Waldo Wolf, el daño que han hecho y lastimado a un patriota, a un hombre de bien, a un
íntegro, un tipo formado como pocos, ha sido superlativo, pero como mi papá solía decir que Dios no quiere cosas puercas, en algún momento alguien lo va a pagar esto. Esta basura que generaron desde Macri para abajo, alguien la va a pagar, esa mugre que hicieron y que lastimaron tanto a Héctor, alguien la va a pagar. ¿Cómo se hace para hacer política después de cuestiones como estas sin enojarse? O sin querer, es fea la palabra que voy a decir, pero, y corregímela eventualmente, pero sin querer tener revancha de esta situación. Yo coincido con tu análisis, no debe haber revancha, no debe. Mire esta placa, la Argentina es el país que más dinero ha pedido en el mundo. Ha pedido más dinero, mire los países, que Arabia Saudita, que Corea, que Rusia, que Turquía y que China. Todos han tomado deuda. El Estado Nacional por 60.000 millones, las provincias, mire las provincias, 12.000 y pico de millones de dólares. Las empresas privadas, 59 empresas privadas en tiempos de Macri, tomaron 12.000 y pico de miles de millones de dólares, que como ha ocurrido en más de una ocasión, después a la hora del dolor económico, tratarán de endilgárselo a ustedes, es decir, que lo pague una vez más el Estado. Esta es la realidad. Pero una última placa para que usted entienda lo que esta gente le ha hecho al país. Mire cuál es el porcentaje de la deuda con respecto al Producto Bruto Interno, a lo que el país tiene como riqueza, el 2015, 36,7%. Perdón, 37,6%, ahí está el número. Y en el 2018, 3 años después, este año, 105,5%. Es un escándalo, es una locura, es un acto irremediable para los tiempos próximos, tomando por próximos décadas de los argentinos. Esto es comprometer. Miren lo que dijo Macri alguna vez con respecto a no dejar una deuda a los hijos y a los nietos. Escúchelo. Como servidores públicos, administrar sus recursos, pues son sus impuestos. Lo vamos a hacer con cuidado, con equilibrio, justamente porque no queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. Cada uno de nosotros tenemos que garantizarnos de vivir con los recursos que tenemos hoy. Y ahora mantengamos toda la indignación, que sea posible. No es un mal estado de ánimo, la indignación es algo que tiene que ver con la lucidez. No es enojo exactamente, es conciencia plena y refutando de lo que a uno le sucede, de lo que le tiran encima. Indignación. Esto es lo que me provoca este gobierno que ha hecho tales desastres. Me quiero despedir con una denuncia que hizo Pablo Miró, el hombre de APLA, porque me parece muy importante tener en cuenta que este gobierno que ha endeudado de esta forma al país, que se ha permitido ser tan cruel con Timerman, recuerde que la justicia de Bonadío, a nombre del gobierno y de los medios, le impidió a Timerman ir a ver a sus médicos en los Estados Unidos, sabiendo que Timerman estaba muy cerca de la muerte, ni así. Bueno, este gobierno, además, tiene políticas públicas corruptas, como esto que denuncia Pablo Miró. Esta denuncia es del funcionario del Ministerio, Pedro Soró, que alguien que tiene un vínculo en empresas offshore en Panamá, precisamente con el que vende pasajes, que es despegar.com, que tiene deseo a Damián Scocking, que ahora nos encontramos que es socio del número 2 del Ministerio de Transporte, que no está nombrado. Pedro Soró, que es el mano derecha del ministro Dietrich, resulta que es socio de quien vende pasajes. Soró es el que determina las comisiones que pone Aerolíneas Argentinas y casualmente el que cobra esas comisiones es quien es socio en Panamá. Buscamos el nombramiento y no está nombrado. Entonces no sabemos si está haciendo usufructo, la ocupación, usurpación de un cargo público o si está delinquiendo evitando declarar su patrimonio, porque si es funcionario público tiene que estar designado por un acto administrativo formal, tiene que figurar en el boletín oficial. Una forma de corrupción del propio gobierno en sí mismo, no corruptos aislados, que se da
prácticamente en todos los lugares del gobierno donde uno ponga la mirada. Y son políticas públicas, no es alguien que se queda con un dinero a la pasada, con un vuelto, con una coima, no. Estas son políticas públicas que directamente van sobre nuestra vida y nos cuestan enormemente. Todo lo que pasa con el dislate de la deuda, con las tarifas, todo esto tiene que ver siempre con el mismo tronco. Políticas corruptas, robarle a los que menos tienen para darle a los más ricos. Y dejar una economía en caída libre y sin paracaídas, como dice hoy un diario. Y también tener ahora el fantasma del default golpeando la puerta. Este título de nuestros colegas de Página 12 lo dice con mucha claridad. El fantasma del default toma carrera. Aprontémonos para el 2019. Hay que apostar muy fuerte a las convicciones y a la lucidez para ver si esta situación de tanto dolor con el que termina 2018 se puede revertir. Hasta el año que viene. Muchas gracias por tanto.